Gael, a los 68 años, observa el horizonte infinito de la pampa desde la galería crujiente de la pureza. Sus manos, manchadas por la edad y el trabajo, ya no moldean la cabeza de un dogo argentino. Hubo un tiempo en que su línea de sangre era leyenda, perros de agarre funcionales, la envidia de la provincia. Eran más que animales, eran el testimonio de su metodología, un orgullo casi científico. Ahora, la estancia, como él, se cae a pedazos. Las perreras están vacías, cubiertas de óxido y maleza. El viento pampero silba a través de los alambres rotos, un requiem constante por la pureza que se perdió. El silencio de los caniles es más pesado que cualquier grito. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La pureza no es un hogar, es un mausoleo, una vasta extensión de tierra seca que se resiste a morir. Los edificios, alguna vez blancos y orgullosos, ahora muestran el ladrillo desnudo, las chapas del techo, golpeando con cada ráfaga del pampero. Gael la recorre con la lentitud de un fantasma. Está a horas de cualquier pueblo, un punto insignificante en un mar de pastizales. El aislamiento es absoluto, una penitencia autoimpuesta. Los pocos peones que quedan viven en sus propios alojamientos, lejos de la casa principal, respetando el silencio del patrón. Ellos entienden que esta tierra exige distancia. El olor a polvo, a grama seca y a la soledad de la llanura impregna cada habitación, cada respiro. Es el olor de la espera. Los días de Gael son un ritual de negación. Se levanta antes del alba, no por necesidad, sino por costumbre. Revisa los libros de contabilidad que ya no importan, bebe un mate amargo y mira hacia el oeste. Evita deliberadamente el pequeño cementerio de animales bajo el ombú. Su orgullo no era el de un gaucho rudo, sino el de un estudioso, un hombre que creía en la genética y el entrenamiento por encima de todo. Creía en la lógica, pero la lógica se quebró en el invierno de 1996. Desde entonces, su vida es un ejercicio de control, tratando de mantener el orden natural en un lugar donde la naturaleza misma se había corrompido. La rigidez de su rutina es la única defensa que le queda. Él no fue un simple testigo de aquella noche, fue el comandante. Gael no solo soltó a los perros, él los envió a la masacre. Era el dueño, el entrenador, la voz que daba la orden de ataque. Sus dogos, criados para enfrentar pumas y jabalíes, bestias conocidas, se toparon con algo que no pertenecía a este mundo. Vio cómo la jerarquía de la naturaleza, en la que tanto confiaba, se hacía añicos. Vio a sus campeones, perros de 70 kilos de puro músculo y valor, dudar por primera vez. Ese sonido, la mezcla del ladrido de ataque y el chillido de terror puro, es el eco que lo despierta cada noche. Él dio la orden y ellos obedecieron. El viento en la pampa no solo sopla, habla. Para Gael, susurra los nombres de los caídos: Toro, Furia, Fantasma. Asomado en la ventana de su pip, estudio con la mirada perdida en la llanura monótona, revive la cacería. El pampero arrastra el olor a miedo y a sangre vieja. El horizonte vasto, que alguna vez fue promesa de libertad, ahora es una prisión. Enloquece a los hombres, dicen los peones. Gael sabe que no es el horizonte, es lo que esconde. Es la certeza de que algo antinatural sigue respirando ahí fuera, en la inmensidad. La llanura no olvida y el viento se asegura de que él tampoco lo haga. Es una tortura lenta, auditiva, que desgasta su cordura día tras día. Los peones de la pureza son hombres curtidos, de pocas palabras y mucha superstición. Observan al patrón desde lejos. Saben que algo ocurrió en el 96, algo que rompió al hombre fuerte que dirigía la estancia. Evitan hablar del tema. El tiempo en esta región parece detenido. Todavía cargan el facón en la cintura y rezan antes de salir al campo al atardecer. Para ellos, la tierra es dura, seca y guarda secretos que es mejor no remover. Respetan el dolor de Gael, pero también le temen. Temen que la tragedia que silenció las perreras un día decida regresar por el resto de ellos. El silencio de Gael no es paz, es una tregua frágil con el horror. Bajo un ombú solitario, a 300 metros de la casa principal, hay 3 pequeñas lápidas de piedra. Gael las mandó a hacer en el pueblo, grabadas con los nombres de los perros que lideraron la carga. Pasa décadas cuidando esas tumbas, arrancando la maleza, asegurándose de que la tierra esté firme. Es su único acto de devoción.
Es el único lugar donde su fachada de estudioso se derrumba. Allí, de espaldas al mundo, suelta el aire que parece contener todo el día. Es el peso de la culpa, el saber que esos animales murieron por su soberbia, por su necesidad de enfrentar aquello que debió haber dejado en paz. La lealtad de ellos fue absoluta, su fracaso también. En los fogones de los peones, lejos del oído del patrón, se habla del lobizón. No es el cuento de Hollywood, sino una verdad incómoda, un hecho de la vida rural. El séptimo hijo varón, una maldición de la tierra. Se dice que es un puestero de una estancia vecina que desapareció hace meses, un hombre de la familia Escalante, conocida por su mala suerte y su sangre extraña. Los peones no lo ven como un monstruo, sino como una tragedia, algo que se debe evitar, especialmente en las noches de luna llena. Gael siempre descartó esas historias como folclore ignorante. Eran excusas para el ganado perdido o para el miedo a la oscuridad. Su racionalidad era su escudo. La atmósfera de la pureza es de decadencia y espera. El aire está cargado con el polvo de décadas de sequía y el olor metálico de la sangre vieja que la tierra parece no poder absorber. El invierno de 1996 fue solo el comienzo. Gael siente que la estancia entera contiene la respiración. Los pocos animales que le quedan, vacas flacas y caballos viejos, se muestran nerviosos al anochecer. Se agrupan cerca de los corrales, mirando hacia la oscuridad del campo abierto, bufando ante amenazas invisibles. Es una tensión pasiva, una calma antinatural. No es el silencio de la paz, sino el silencio que precede a una emboscada. Gael se aferra a la lógica. Se repite que fue un predador anómalo, quizás un puma de tamaño descomunal o una jauría de perros salvajes. Pero en el fondo de su mente, la imagen de la criatura rompiendo el cuello de toro con las manos desnudas. No eran manos. Su mente se niega a completar la imagen. Pasó las últimas décadas construyendo un muro psicológico contra esa memoria. Se convirtió en un recluso, no del mundo exterior, sino de su propio pasado. El hombre que criaba a los perros más valientes de Argentina ahora vive aterrado por un recuerdo, y ese recuerdo está a punto de ser validado por el presente. La calma está por terminar. La reclusión de Gael se rompe una mañana gris con el ejemplar de La voz del interior que un peón le deja en la galería. Tiene 68 años, el cuerpo debilitado por el cáncer que lo consume en silencio, pero sus ojos aún poseen la agudeza del criador. Un titular en la sección local, pequeño e insignificante para la mayoría, le hiela la sangre. Mutilaciones de ganado en una estancia a 100 kilómetros al norte. El artículo detalla los cortes con precisión casi quirúrgica, la ausencia de sangre en el sitio y los órganos esparcidos en un patrón ritualístico. No es obra de cuatreros, ni de un depredador conocido. Gael siente el sabor metálico del pánico subir por su garganta. El mismo sabor de 1996. La taza de loza se estrella contra el piso de baldosas. Sus manos, antes firmes para sostener la traílla de un dogo de 70 kilos, tiemblan incontrolablemente. El sonido agudo del quiebre reverbera en la cocina vacía, y por un instante no es loza rota, es el crujido de huesos, es el sonido del cuello de toro partiéndose. Se apoya en la mesa, respirando con dificultad. El aire de la mañana ya no huele a yerba mate, huele a ozono, a pelo mojado y a esa fetidez de carne podrida que precede a la bestia. Es el olor del arroyo seco. El pasado que mantuvo enterrado bajo 3 lápidas de piedra acaba de exhumarlo un trozo de papel periódico. La memoria golpea sin piedad. No es un recuerdo nostálgico, es una invasión sensorial. Vuelve a ver el cuerpo de Relámpago, su mejor guardián, encontrado junto al portón principal esa mañana de invierno. No había marcas de garras ni de colmillos. El pecho estaba hundido, el cráneo aplastado, como si algo con la fuerza de una prensa industrial lo hubiera pisoteado hasta matarlo. Los otros perros se negaban a acercarse al cadáver, gimiendo con el rabo entre las patas. Fue la primera señal de que las reglas de la naturaleza se habían roto. Fue el primer fracaso de su línea de sangre. La primera prueba de que su lógica no servía contra lo imposible. Los peones. Recuerda el terror en sus caras curtidas. Hombres que enfrentaban pumas con un facón ahora se negaban a salir de los alojamientos después del atardecer. Se atrincheraban rezando rosarios, mientras el viento traía sonidos que no pertenecían a la pampa. Susurraban la palabra prohibida, lobizón. Lo decían con la certeza de quien habla de la sequía o de la helada, un hecho de la vida. Gael, en su soberbia
soberbia de estanciero estudioso, los había callado. Les dijo que era un puma sarnoso, una jauría de perros cimarrones. Mintió para mantener el control, pero en el fondo, su propia racionalidad comenzaba a agrietarse. La superstición era el único lenguaje que describía lo que estaba pasando. El periódico en el suelo es un espejo del pasado. Las mutilaciones actuales repiten el patrón exacto de 1996. Las ovejas abiertas con precisión, los órganos dispuestos como una ofrenda. No era hambre, era un mensaje, era un acto de inteligencia territorial. La policía rural en el artículo culpa a una secta desconocida, la misma excusa barata que usaron las autoridades décadas atrás. Gael sabe que no hay secta, solo hay una abominación que disfruta del miedo, una entidad que caza por placer y que marca su territorio con las vísceras de sus víctimas. El horror no era un evento aislado. La criatura que él creyó haber ahuyentado o herido de muerte simplemente estaba esperando. La sospecha se vuelve certeza. Sobrevivió. O peor, no era la única. La pampa es un océano de tierra, vasto e implacable. ¿Cómo pudo creer que una sola cacería bastaría? El silencio que guardó durante décadas no fue para proteger a nadie, fue para proteger su propio orgullo roto, fue para no admitir que sus perros, la cúspide de la crianza funcional, habían sido masacrados por algo que ni siquiera podía nombrar. Y ahora la bestia volvía a jugar. La distancia de 100 kilómetros es irrelevante. Para una entidad que se movía con la velocidad antinatural que él recordaba, eso era solo un paseo nocturno. La tregua había terminado. El gatillo final de su memoria se activa. La noche en que decidió la cacería. Los perros ladrando en los caniles, no con furia, sino con pánico absoluto. Salió con la escopeta y encendió los faros de la camioneta. La vio, una silueta alta, oscura, moviéndose de forma irregular entre 2 y 4 patas. Arrastraba una de sus mejores yeguas hacia la oscuridad del campo. La yegua aún pateaba, relinchando de terror, y entonces la criatura se detuvo, volteó hacia los faros, y el sonido que emitió no fue un gruñido, fue una risa, gutural, profunda, llena de burla. Fue el desafío directo de un predador consciente. Esa risa es la que ahora resuena en su cocina. Gael se mira las manos, manchadas por la vejez, debilitadas por la enfermedad. Ya no es el comandante que podía guiar una jauría. Es un anciano esperando la muerte. Pero el cáncer es un enemigo lento y predecible. Esta cosa, es rápida e infernal. El conflicto lo consume. El miedo paralizante de esa noche lucha contra la oleada de culpa. Él la dejó ir. Él sobrevivió mientras sus perros morían. Su honor, el honor de la pureza, fue violado esa noche. Y él respondió vendiendo el resto de sus perros y abrazando el silencio. El deber y la culpa son una mezcla tóxica. Sabe que nadie creerá a un viejo moribundo. Sabe que las autoridades volverán a mentir. Pero la sangre de toro, furia y fantasma clama desde la tierra seca bajo el ombú. Ellos murieron cumpliendo su orden, enfrentando lo innombrable. Él les debe la verdad. Aunque su cuerpo falle, su mente aún es la del estanciero que lo planeó todo. Debe asegurarse de que alguien sepa cómo combatirlo. Debe asegurarse de que el sacrificio de sus dogos no haya sido en vano. La bestia había regresado, y él era el único que conocía su rostro. Se dirige a su estudio, un cuarto que huele a cuero viejo y a tabaco rancio. Abre el cajón inferior de su escritorio, uno que ha mantenido cerrado con llave durante 28 años. El contenido es escaso, pero pesado. Saca un mapa topográfico de la estancia, doblado y manchado con sangre seca. Junto a él, envuelto en un pañuelo, reposa un solo colmillo, amarillento, grueso como un pulgar, que él mismo arrancó del cadáver de Furia durante el entierro. Eran las únicas reliquias de la guerra, la única prueba física de que lo que vio fue real, la evidencia de su fracaso. Sostiene el diente bajo la luz débil de la mañana. Es demasiado grande, demasiado curvado. No pertenece a ningún cánido registrado por la ciencia. Es la prueba de que el lobizón no es un mito de puesteros. Es una realidad biológica anómala, un depredador superior que había evolucionado en las sombras de la llanura, un hombre hiena, como lo llamaban los viejos, algo que desafiaba la clasificación y estaba cazando de nuevo. La aparición de las noticias no podía ser una coincidencia, era un eco, o tal vez una invitación, una burla final al hombre que se atrevió a cazarlo. El pánico se asienta, frío y pesado,
¿Qué pasa si las mutilaciones no son solo un regreso? ¿Qué pasa si la criatura, después de casi 3 décadas, está reclamando su territorio porque siente que el viejo comandante se debilita? La estancia La Pureza es el epicentro de esa noche. Gael siente, por primera vez desde 1996, que no está solo en la casa. El viento pampero golpea la chapa del techo y suena como garras pesadas arrastrándose sobre el metal. El silencio de la llanura se ha llenado de intención. La bestia recordaba su olor. El despertar del pasado es completo. La negación se ha roto. Gael ya no es un anciano esperando el fin, es el último veterano de una guerra secreta. El trauma no es solo un recuerdo, es una herida abierta que vuelve a sangrar. La noticia en el periódico no es un informe, es una declaración de guerra. La criatura ha expandido su territorio, pero el origen del conflicto está allí, en la pureza. La culpa lo obliga a actuar. Debe contar lo que pasó, debe honrar a los perros, debe advertir al mundo que la lógica es inútil cuando la risa gutural resuena en la oscuridad. El terror se mezcla con una resolución sombría. Gael extiende el mapa manchado de sangre sobre el escritorio. Traza la ruta que tomaron esa noche, hacia el arroyo seco. Su mano ya no tiembla. Es la mano del comandante otra vez. Sabe que su cuerpo no aguantará otra cacería, pero su memoria sí. Debe dejar un testamento, una confesión, un manual de operaciones para quien sea lo suficientemente valiente o estúpido para enfrentar al lobizón. La criatura había vuelto a matar, y él era el único que sabía exactamente qué tipo de dientes tenía. Los síntomas del TPT son agudos. El olor a ozono es tan real que Gael busca una tormenta inexistente en el horizonte. Oye el chapoteo de licor negro en el arroyo seco. Siente el peso muerto de Fantasma mientras lo carga de regreso a la camioneta, el perro aún intentando lamer su mano mientras moría. Estas sensaciones no son recuerdos, son el presente. La estancia se ha convertido en una cápsula del tiempo y el reloj acaba de marcar 1996. La guerra nunca terminó, simplemente estaba en una tregua que él, en su cobardía, había confundido con la paz. La sospecha de que la cosa volvió es ahora una certeza absoluta. Las mutilaciones al norte son solo el prólogo. La bestia está probando los límites, midiendo la respuesta. Está disfrutando el miedo que se filtra por la provincia. Gael sabe que la criatura es inteligente, brutalmente inteligente, y si sobrevivió al encuentro con 3 de los dogos más feroces del continente, significa que aprendió. Ha tenido 28 años para hacerse más fuerte, más astuta, y ahora algo la ha despertado, o tal vez algo la ha llamado de regreso a su antiguo territorio de caza. El mapa manchado es un portal. Gael apoya el colmillo amarillento sobre la marca que señala el arroyo seco, y el estudio se desvanece. El aire de 1996, cortante y helado, llena sus pulmones enfermos. Vuelve a sentir la tela áspera de la campera de caza y el peso de la escopeta calibre 12 en sus manos. Era el comandante, en la cúspide de su arrogancia, listo para demostrar que no había depredador que su línea de sangre no pudiera someter. El orgullo, recuerda ahora, era el peor de sus pecados. Era la soberbia de un hombre que creía controlar la naturaleza, sin entender que solo era un invitado en un territorio que no le pertenecía y que tenía reglas mucho más antiguas que las suyas. Recuerda haber reunido a los peones en el galpón, 4 hombres con la cara curtida por el viento y el miedo. Sus ojos evitaban los del patrón, murmuraban del lobizón, del 7º hijo de los Escalante. Gael los había callado con un golpe en la mesa. Les habló de un puma mañoso, de un depredador anormal pero biológico. Les aseguró que sus dogos eran la respuesta científica a un problema animal. Mintió, o quizás se mintió a sí mismo. Los peones aceptaron, no por convicción, sino por lealtad al patrón. Cargaron las carabinas con un silencio fúnebre, como hombres que van a una ejecución, sin saber si eran los verdugos o las víctimas. Sus perros eran la élite. Toro, el líder de la jauría, 80 kilos, de músculo y furia controlada, una máquina de agarre. Furia, la hembra, más ligera pero cerebral, la estratega del grupo. Y Fantasma, el más joven, el rastreador, con un instinto que rayaba en lo psíquico. Vio la confianza en ellos esa noche. Estaban excitados, listos para la cacería, para cumplir la función para la que habían sido creados, la pureza de su linaje. Gael sintió una oleada de orgullo paternal. Eran sus hijos, sus soldados, la prueba viviente de su maestría. No sabía que los estaba llevando al matadero, no entendía que los estaba enviando contra algo que cazaba por deporte y no por hambre. Siguieron el rastro de la yegua arrastrada. La encontraron a 2 kilómetros de la casa principal. La escena era de una violencia incomprensible.
no estaba comida, estaba destrozada, desmembrada, las partes esparcidas en un patrón que sugería un ritual grotesco. Era un acto de poder, no de alimentación. El rastro de sangre e ícor negro continuaba, un camino claro hacia el lecho seco del arroyo. Gael sintió la primera punzada de duda. Ningún puma hacía eso. Ningún animal conocido mataba con tanto odio, con tanta inteligencia sádica. Pero la jauría tiraba de las traillas, y retroceder era admitir la derrota. La cacería debía continuar. El olor los golpeó antes de que pudieran ver algo. No era el hedor limpio de la muerte, el olor a carroña que conocían. Era una mezcla nauseabunda, un hedor a pelo mojado, a carne podrida, a ozono y a un dejo de azufre, como un relámpago, que hubiera golpeado la tierra. Los dogos, entrenados para ser silenciosos, empezaron a gruñir bajo, un sonido que vibraba desde el pecho. El pelo del lomo se les erizó. Era la primera vez que Gael veía a sus perros mostrar una mezcla tan clara de agresión pura y miedo absoluto. El viento pampero se detuvo, como si la llanura misma estuviera conteniendo la respiración, esperando la confrontación. El silencio que siguió fue peor. La pampa de noche es un vacío auditivo. Pero esa noche, el vacío estaba lleno del sonido de huesos rompiéndose, un crujido húmedo y rítmico. Y luego la risa, la misma risa gutural que había escuchado desde la camioneta, venía del fondo del arroyo. Era un sonido de placer, de disfrute. Los peones se persignaron. La racionalidad de Gael luchaba por mantenerse a flote. Debía ser un hombre, un loco, un asesino. No podía ser lo que los peones susurraban. Encendió el reflector principal de la camioneta, apuntando el haz de luz hacia la oscuridad del cauce seco. La luz cortó la negrura y reveló el infierno. Estaba allí. No era un lobo, no era un hombre, era el hombre hiena del que hablaban las leyendas. Era una abominación de casi 3 metros de altura cuando se erguía. Se movía de forma errática, a veces en 2 patas, a veces en 4, con una velocidad que desafiaba sus proporciones. El pelaje era ralo, negro, cubierto de un icor que goteaba. Estaba agachado sobre lo que quedaba de la yegua, masticando, no con hambre, sino con desprecio. Al sentir la luz levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con una inteligencia antigua y malévola. Los peones se quedaron helados. Gael vio a sus peones paralizados por el terror. El miedo era una enfermedad que se contagiaba en el aire. Sabía que si dudaba un segundo todos morirían allí. La criatura los estaba midiendo. Su mente, entrenada en la lógica de la caza, se quebró. Ya no era un puma, era un enemigo, era una violación de las leyes naturales. Solo quedaba el instinto, solo quedaba el honor de la jauría. Apuntó con el reflector directamente a los ojos de la bestia y gritó la orden que sellaría el destino de sus perros. ¡Agarren! Fue un grito ronco, más una súplica que una orden. Los perros, fieles hasta el final, obedecieron. Dudaron medio segundo, un tiempo eterno, evaluando al enemigo imposible. Luego el entrenamiento se impuso. Toro, como líder, atacó primero. El impacto fue brutal, como si un camión chocara contra un muro de concreto. El dogo de 80 kilos se estrelló contra el pecho de la criatura. Esta soltó un chillido que no era animal, era un grito humano distorsionado, agudo y lleno de rabia. La bestia no usó garras, usó sus manos humanoides, desproporcionadas, con una fuerza industrial. Agarró a Toro mientras Furia y Fantasma atacaban por los flancos. La batalla fue un caos de pelo blanco y oscuridad. Furia y Fantasma eran maestros del agarre, mordían, intentando sujetar, pero era como morder granito. La piel de la criatura era demasiado gruesa, o sus nervios simplemente no registraban el dolor de la misma manera. La bestia se concentró en Toro. Gael, paralizado en la camioneta, iluminaba la escena. Vio cómo la criatura levantaba a Toro del suelo, sujetándolo por la garganta y el hocico. El perro luchaba, sus patas traseras pateando el aire, pero la fuerza del lobizón era absoluta, antinatural. Los peones empezaron a disparar, sus balas perdidas en la noche. Entonces, bajo la luz cruda del reflector, sucedió lo impensable. La criatura, con un movimiento fluido y despectivo, partió el cuello de Toro. El sonido, un crack, seco y húmedo, cortó la noche. Fue el sonido de la lógica de Gael rompiéndose para siempre. El líder de la jauría quedó inerte. Los peones gritaron. Algunos corrieron hacia la camioneta, otros seguían disparando sin apuntar. El terror era total. Gael no podía moverse. Estaba presenciando el desmantelamiento de su mundo, la muerte de su mejor creación a manos de algo que no debía existir. La pureza había sido vencida por la abominación. La bestia no había terminado. Con una fuerza grotesca, arrojó el
cadáver de Toro contra el capó de la camioneta. El impacto abolló el metal y rompió el parabrisas. El mensaje era claro: ustedes son los siguientes. Y entonces cargó contra Gael. Se movía increíblemente rápido, cerrando la distancia en 2 zancadas. Gael levantó la escopeta, pero sus manos no respondían. Estaba congelado, aceptando su muerte. Vio los ojos rojos, sintió el aliento fétido. Estaba perdido. El comandante iba a morir en su propio campo de batalla, deshonrado y aterrorizado. Fue Furia quien le salvó la vida. La hembra, viendo al patrón en peligro, soltó el flanco de la bestia e interceptó la carga. Se lanzó contra el muslo del lobizón, sus mandíbulas cerrándose con toda la fuerza de su linaje. Fue un acto de sacrificio puro. La criatura rugió de dolor, o tal vez de sorpresa, y agarró a Furia. La levantó y la estrelló repetidamente contra las rocas del arroyo. En uno de esos golpes, brutales, el colmillo de la bestia se partió y quedó incrustado en el pecho de la perra. Furia soltó un chillido de agonía, pero no soltó la mordida hasta que su cuerpo quedó flácido. Fantasma, el más joven, el rastreador, estaba en shock. Había visto caer a sus 2 líderes, pero el instinto de la jauría era más fuerte que el miedo. Se lanzó en un último ataque desesperado, mordiendo y desgarrando el brazo de la criatura. Fue un ataque suicida. El lobizón, harto del combate, lo golpeó con el dorso de la mano. Fue un golpe casual, casi despectivo, pero con una fuerza que partió el aire. Las garras, que no había usado hasta entonces, le abrieron el pecho a Fantasma de arriba abajo. El perro voló varios metros y aterrizó en un montón flácido, lloriqueando mientras la vida se le escapaba. El combate duró menos de 3 minutos. Los disparos de los peones, ahora más centrados, parecían finalmente molestar a la criatura. O tal vez, como Gael entendería después, el amanecer estaba cerca. La bestia se detuvo. Estaba cubierta de su propia sangre negra y la sangre roja de los perros. Miró directamente a Gael, que seguía paralizado detrás del reflector. La mirada no era de un animal, era consciente, llena de un odio antiguo y una inteligencia burlona. Volvió a reír, esa risa gutural que era una promesa de regreso, y entonces, con una velocidad imposible, saltó fuera del arroyo y desapareció en la oscuridad de la pampa. El amanecer reveló la carnicería. El arroyo seco parecía un matadero. El olor a azufre y sangre era tan espeso que se podía masticar. Toro estaba muerto, su cuerpo destrozado. Furia agonizaba, el colmillo del monstruo clavado en su pecho roto. Fantasma apenas respiraba, con los órganos expuestos al aire frío de la mañana. Gael cayó de rodillas. Su mundo, su ciencia, su orgullo, todo yacía muerto a sus pies. Los peones lloraban en silencio. No había victoria, solo había supervivencia y la certeza de que habían enfrentado al diablo y el diablo los había dejado vivir por puro capricho. Gael pasó el día enterrando a sus perros bajo el ombú. Fantasma murió en sus brazos mientras lo cargaba de regreso. Furia murió mientras él intentaba, inútilmente, extraer el colmillo de su pecho. Cuando la policía rural llegó 2 días después, atraída por los rumores, Gael ya había tomado su decisión. Les dijo que fue una jauría de perros jíbaros, perros salvajes que se habían vuelto locos. Los oficiales, hombres de campo, sabían que mentía. Vieron el tamaño de las huellas irregulares que Gael no pudo borrar, pero aceptaron la mentira con demasiada facilidad. Nadie quería investigar más. El silencio institucional fue cómplice. Enterraron la verdad junto a los perros. El silencio fue su castigo. Gael vendió el resto de sus dogos. Nunca más crió un perro de casa. Se encerró en la pureza, deshonrando el sacrificio de su jauría al negarlo. Los peones que estuvieron esa noche eventualmente se fueron, llevándose el secreto con ellos. La pampa guardó silencio. Pero el lobizón no era un mito, era una realidad biológica anómala, un depredador superior que había evolucionado en las sombras, y Gael, el único testigo vivo que lo había enfrentado y podía describirlo, había elegido la cobardía del olvido, un olvido que ahora, 28 años después, se negaba a continuar. Gael, apoyado en el escritorio, mira el colmillo amarillento que descansa sobre el mapa manchado de sangre. El informe del periódico es un ultimátum. Durante 28 años, su silencio fue una traición, un acto de cobardía que deshonró el sacrificio de su jauría. El cáncer le come los huesos, una sentencia de muerte lenta e ineludible, pero la culpa es un depredador más rápido, más voraz. Sabe que no puede volver al arroyo. Sus manos, que una vez controlaron la furia de 80 kilos de un dogo, apenas pueden sostener una pluma. Su cuerpo es una cáscara frágil
frágil, pero su mente es la del comandante que sobrevivió al infierno. La batalla final no se librará en la llanura, sino en ese estudio polvoriento. El primer obstáculo es su propia carne. Intenta levantarse rápido y el dolor en su cadera es una navaja al rojo vivo. La quimioterapia lo ha vaciado, dejando solo un eco del hombre que fue. Es un prisionero en la pureza, vigilado por su propia decadencia física. ¿Cómo puede advertir al mundo un hombre que apenas puede caminar hasta la galería? El lobizón es rápido, antinaturalmente fuerte. Él es un viejo decrépito. Esta ironía es la burla final de la criatura. Lo ha dejado vivir solo para que sea testigo de su regreso, impotente para detenerlo. La rabia le da una fuerza momentánea. Si no puede cazarlo, se asegurará de que el mundo sepa cómo hacerlo. Piensa en las autoridades. Recuerda las caras de la policía rural en 1996. Hombres de campo que vieron las huellas y olieron el azufre, pero que aceptaron su mentira sobre perros jíbaros con un alivio palpable. No querían la verdad. La verdad complicaba su mundo simple de cuatreros y pumas. Llamarlos, ahora un anciano moribundo delirando sobre un hombre hiena y mutilaciones rituales, solo le ganaría una visita de los servicios sociales o una camisa de fuerza. El silencio institucional que fue su cómplice en el 96, ahora es su enemigo. Nadie que vista un uniforme le creerá. La burocracia es un muro más grueso que el cráneo de la bestia. Su mirada se posa en el teléfono de disco, un artefacto negro y pesado. Sus peones actuales son demasiado jóvenes o demasiado viejos. Los jóvenes no creen. En el lobizón, lo ven como un cuento de viejas. Los viejos creen demasiado y el terror les impediría actuar. Él es el único que equilibra el conocimiento y la falta de miedo supersticioso. Él no le teme a un demonio, le teme a un depredador biológico superior que ha probado la sangre de sus perros. Necesita un vector, alguien de afuera, alguien que haga las preguntas correctas y no acepte mentiras fáciles, alguien que vea el colmillo y entienda que no pertenece a este mundo. Su memoria, nublada por la morfina, se aferra a un detalle. La periodista, la joven del periódico local que había publicado la nota sobre las mutilaciones, recuerda vagamente que ella lo llamó hace unas semanas queriendo hacer un reportaje sobre la historia de la pureza y sus famosos dogos. Él la había despachado con rudeza. Ahora, ella es su única esperanza. Busca entre las pilas de papeles en su escritorio hasta encontrar la tarjeta de presentación. Lucía Vargas, periodista de investigación, la voz del vino Mesimposins. Interior, investigación. Esa palabra resuena en él. Ella busca la verdad. Él tiene una que es demasiado grande para la pampa. Toma el teléfono. Sus dedos tiemblan al marcar el número. Cuando ella contesta, su voz es joven, profesional, escéptica. Gael no tiene tiempo para sutilezas. Su voz, aunque débil por la enfermedad, recupera el tono de mando. Señorita Vargas, usted escribió sobre el ganado mutilado. Deje de buscar sectas. Usted está buscando a la cosa equivocada. Venga a la pureza. Traiga su grabadora. Le diré qué mató a mis perros en 1996 y qué está matando ese ganado hoy. Cuelga antes de que ella pueda negarse. La carnada está echada. Sabe que la mención de sus perros, la leyenda muerta de la estancia, la atraerá. Lucía llega esa misma tarde, su pequeño auto levantando una nube de polvo que se ve a kilómetros. Es joven, menos de 30, con una mirada inteligente que intenta ocultar su escepticismo. Entra al estudio y el olor a encierro, a medicina y a algo metálico, el colmillo sobre el escritorio, la golpea. Ella espera la divagación de un anciano solitario, una historia de rencores con vecinos. Gael no le ofrece café, no le ofrece cortesías, le señala la silla y luego el mapa. Esto no es folclore, comienza él, su voz un susurro grave. Esto es un informe de batalla. Él no cuenta una historia, él recita un informe táctico, describe el peso de los perros, la velocidad de la criatura, su método de ataque, habla de la forma en que se mueve, esa transición antinatural entre bípedo y cuadrúpedo, describe su inteligencia, la forma en que desmoralizó a la jauría matando a Toro primero, le explica la diferencia entre un depredador que caza por hambre y una entidad que mata por placer y dominación territorial. Le habla del sonido de la risa gutural. El escepticismo de Lucía no se tambalea, pero su rostro palidece. La precisión de los detalles es clínica. Es la descripción de un soldado, no de un supersticioso. Para probarlo, Gael empuja el colmillo sobre el escritorio. Furia murió con esto en el pecho. Lo saqué yo mismo. Llévelo a un biólogo. Pregúntele a qué animal pertenece. Lucía lo mira, pero no lo toca. Es amarillento, estriado, grueso como el
el pulgar de un hombre y curvado de una forma que no corresponde a ningún cánido ni felino conocido. Es una prueba física de lo imposible. Gael abre un libro de contabilidad viejo. En las páginas finales hay 4 fotografías Polaroid desvaídas por el tiempo, la carnicería del arroyo seco, los cuerpos destrozados de sus perros, y en una, borrosa, una huella que no es ni humana ni animal. Lucía traga saliva, su profesionalismo luchando contra el miedo primordial que la historia de Gael está despertando. Si esto es verdad, ¿por qué callar? ¿Por qué 28 años de silencio, señor Gael? Murieron sus perros, murieron sus hombres. Gael la interrumpe. Mis hombres no murieron, huyeron, y yo callé por la peor razón que existe, por orgullo. Esta es la confesión final. Esta es la batalla contra su propio fantasma. Admite que la verdad de que sus dogos, su línea de sangre pura, habían sido aniquilados por algo que no entendía, era una vergüenza mayor que el peligro. Mi soberbia los mató, confiesa, la voz rota por primera vez. Creí que la genética y el entrenamiento podían vencerlo todo, pero esa cosa no obedece las reglas, y cuando vi lo que les hizo, mentí. Le dije a la policía que eran perros salvajes, deshonré su sacrificio. El viejo comandante se quiebra. Las lágrimas no son por el dolor del cáncer, son por la vergüenza de su cobardía. Mintió para proteger una reputación que ya estaba muerta, enterrada bajo el ombú junto a Toro y Furia. Lucía finalmente agarra la grabadora. Esto ya no es un artículo de color local, esto es el testamento de un testigo. La tensión en el estudio es palpable. Lucía, ahora convencida, o al menos lo suficientemente aterrada para creer, mira el mapa. ¿Y las nuevas mutilaciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan lejos? Gael niega con la cabeza. Sus ojos recuperan el brillo febril del cazador. No es tan lejos. Eso es lo que no entiendes. No se está expandiendo, está regresando. Toma un lápiz rojo y con mano temblorosa empieza a marcar las ubicaciones de los nuevos ataques que ella misma reportó. Un punto al norte, otro al oeste, otro al sureste. Los puntos no son una línea de escape, forman un círculo. La revelación es brutal, un golpe físico para ambos. Los ataques no son aleatorios, son marcadores, territoriales. Gael traza el círculo en el mapa topográfico. En el centro exacto del círculo, como el ojo de un huracán, hay un nombre: Estancia La Pureza. El horror hiela la sangre de Lucía. Gael la mira, su rostro una máscara de terror y aceptación. No está cazando ganado, está limpiando su territorio, está cerrando el perímetro. La criatura no estaba huyendo en 1996, estaba herida y esperó. Ha estado esperando durante 28 años. La implicación es clara. Sabe que me estoy muriendo, susurra Gael. El cáncer tiene un olor, la debilidad tiene un olor, y esta cosa huele mi muerte. No está regresando para cazar, está regresando para reclamar lo que es suyo, está regresando por mí. El silencio institucional, su orgullo, su cobardía, todo le ha costado la seguridad de la provincia. Mantuvo el secreto, y al hacerlo, protegió al monstruo. Ahora la bestia vuelve a casa, y él es el único que la espera, desarmado y moribundo. Lucía, la joven periodista que buscaba una historia sobre ganado, se encuentra en medio de una guerra sobrenatural. Entiende que el viejo no la llamó para una entrevista, la llamó para reclutarla. Tú eres mi última jauría, Lucía, dice Gael, empujando la caja con las Polaroids y el colmillo hacia ella. Él cree que yo soy el final de la línea. Se equivoca. Eres la advertencia. Tienes que contar la verdad. Tienes que contarles cómo combatirlo. La batalla de Gael no era contra la criatura, era contra el tiempo, para pasar el legado antes de que la oscuridad lo reclamara. La confrontación real no será en el campo, será en la imprenta. El enemigo de Gael es el olvido. Su culpa es su motor. Lucía mira por la ventana la vasta llanura pampeana, que ahora no parece vacía, sino expectante. Siente 1.000.000 de ojos invisibles observándola desde el pastizal. El sol se está poniendo y el viento pampero comienza a soplar, trayendo consigo el olor a polvo y algo más. Algo antiguo y fétido, algo que huele a ozono. El lobizón sabe que están hablando de él. La entrevista se ha convertido en una estrategia de defensa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Gael se recuesta en su silla, agotado por la confesión. La batalla ha terminado. Ha entregado sus armas, el colmillo, las fotos, la verdad. Siente el peso de 28 años de silencio levantarse de sus hombros, solo para ser reemplazado por un miedo más frío. El miedo no por su propia vida, que ya está perdida, sino por la de ella. ¿Qué hace?, pregunta Lucía, su voz temblando. Es inteligente, es territorial, pero no es invencible. Mis perros lo hirieron. Sangró
y lo que sangra puede morir, pero no lo enfrentes de noche, nunca de noche. Él le advierte sobre su velocidad, sobre cómo usa el terreno. Le dice que el fuego lo detiene, pero que las balas comunes apenas lo molestan. No es un hombre lobo, señorita. No es un mito, es un depredador, una anomalía biológica, un abloe, como dirían los militares si supieran de él, una anomalía biológica de linaje oscuro y evolutivo. Pero para nosotros, en La Pampa, siempre ha tenido un nombre, y ese nombre es una advertencia. El terror de Lucía se está transformando en la determinación de un soldado que acaba de recibir sus órdenes de marcha. La revelación final es la más perturbadora. Gael señala el arroyo seco en el mapa. Él cree que gané yo esa noche, porque sobreviví, pero él ganó. Me quitó mi orgullo, me quitó mi jauría y me dejó vivir con el silencio. Ahora las mutilaciones no son solo una marca territorial, son una burla. La criatura no solo está regresando, está saboreando la victoria. Cada vaca destrozada es un recordatorio para Gael de los cuerpos de sus dogos. Es una guerra psicológica que el lobizón ha estado ganando durante casi 3 décadas. Lucía guarda el colmillo en una bolsa de evidencia improvisada, guarda las fotos, apaga la grabadora. El estudio está casi a oscuras. Debes irte, ordena Gael. Vete antes de que anochezca y no mires atrás. Ella lo mira, un hombre roto, un comandante sin ejército, librando su última batalla desde una silla de ruedas. Usted no puede quedarse aquí, dice ella. Sabe que viene. Gael sonríe, una mueca triste y cansada. La pureza es mi puesto de mando. Un capitán no abandona su barco. Además, alguien tiene que hacer guardia. Alguien tiene que confirmar que es él. La camioneta de Lucía desapareció en la polvareda, un punto de luz huyendo hacia un mundo que aún ignoraba. La naturaleza de la oscuridad. Gael permaneció en el porche, envuelto en una cobija raída, observando cómo el sol se hundía en la llanura. El horizonte pampeano se tiñó de un rojo violento, el color de la sangre vieja y seca. Sintió la finalidad de su acto. Ya no era el guardián de un secreto vergonzoso, sino un centinela esperando el relevo de la muerte. El aire se enfrió rápidamente y la inmensidad del campo abierto, que alguna vez fue su orgullo, ahora se sentía como las fauces abiertas de una tumba. Había cumplido, había pasado la estafeta. Ahora solo quedaba él, el cebo final en la trampa de su propia estancia. Regresó al estudio, sus pies arrastrándose sobre la madera. No encendió la luz. La habitación olía a papeles viejos, a su enfermedad y a la verdad recién liberada. Se sentó en su sillón de cuero gastado, de cara a la ventana que daba al ombú donde descansaban sus perros. Sobre el escritorio, donde había estado el mapa y el colmillo, ahora solo estaban los 3 collares, de cuero, agrietados por el tiempo, los de Toro, Furia y Fantasma. Pasó su pulgar tembloroso sobre la placa de bronce de Toro. Esta era su última vigilia. La casa, despojada de su secreto, se sentía hueca, conteniendo la respiración junto a él. La pureza era un mausoleo, y él era el último ocupante consciente. La noche en La Pampa es un silencio absoluto, pero esa noche el silencio estaba lleno de intención. Pasada la medianoche, el viento cambió. Trajo consigo los sonidos que su mente había intentado borrar durante 28 años. Un crujido pesado en el pastizal seco, un movimiento errático cerca de los corrales, haciendo que el único caballo que le quedaba relinchara de pánico. Luego, un sonido de algo pesado rascando la lámina del galpón. Ya no eran los sonidos ambiguos que podía descartar como zorros o el viento. Reconocía la cadencia. No era un animal buscando comida. Era una inteligencia superior probando las defensas, confirmando que el comandante estaba solo. Entonces, el olor lo inundó. Se filtró bajo el marco de la puerta del estudio, un miasma denso e inconfundible. Olor a ozono, como el aire antes de una tormenta eléctrica. El hedor a carne podrida que llevaba días, y el tufo almizclado de pelo mojado. Era el perfume del arroyo seco. Era el aliento del lobizón. La criatura estaba allí, en su propiedad, quizás parada en el porche donde él había estado sentado horas antes. Disfrutaba el terror que irradiaba. Sabía que Gael estaba adentro, débil y desarmado. El depredador había vuelto a la fuente de su única herida, de su único desafío, para cerrar la cuenta pendiente. Gael miró la superficie vacía del escritorio, la leve marca de polvo
donde el colmillo había descansado. Su confesión a Lucía no fue solo un acto de advertencia pública, fue su propia redención. Entendió en esas últimas horas que el cáncer solo mataba su cuerpo. Había sido el silencio, su orgullo herido, lo que había estado pudriendo su alma durante casi 3 décadas. Hablar, admitir su cobardía y honrar el sacrificio de sus perros fue su último acto de desafío. Fue la única forma de morir como un hombre y no como un fantasma atormentado por su propia mentira. Había limpiado su nombre ante las tumbas de sus soldados. La lucha ya no era física. Él era el costo. Su muerte era el precio necesario para que la verdad escapara de los confines de la pureza. Sabía que su cuerpo enfermo no era rival, pero su sacrificio compraría tiempo valioso para Lucía. El verdadero legado no era la genética de sus dogos, sino la historia de su batalla, la descripción táctica del enemigo. Esa historia ahora viajaba en la camioneta de la periodista, un paquete de datos vitales, una advertencia biológica para una especie que se creía en la cima de la cadena alimenticia. La memoria era la única munición que le quedaba y acababa de disparar su última bala. Reflexionó sobre la naturaleza de la bestia. No era un demonio, aunque sus actos lo parecieran. Era una biología anómala, un depredador que había evolucionado en las vastas soledades, explotando el miedo como un arma táctica. Se ocultaba en el folclore, usaba la superstición como camuflaje. Su mayor ventaja no eran sus garras ni su fuerza industrial, sino la vergüenza de sus testigos. Prosperaba en la negación de hombres como él, en el silencio institucional de las autoridades que preferían la mentira cómoda a la verdad imposible. El lobizón era el parásito perfecto para la cobardía humana. Un golpe seco y pesado sacudió la pared exterior del estudio. La mampostería vibró con una fuerza que hizo caer el polvo del techo. El caballo chilló, un sonido cortado abruptamente. La criatura estaba impaciente, o tal vez estaba jugando. Gael cerró los ojos. El miedo que había sentido durante 28 años se había disuelto, reemplazado por un frío profundo y una aceptación cansada. Aferró el collar de cuero de toro, sus nudillos blancos. Era el comandante en su puesto de mando, esperando el asalto final. Ya no tenía nada que proteger, excepto la huida de la verdad. A 30 kilómetros de distancia, Lucía conducía con las manos aferradas al volante, su pequeño auto luchando contra el camino de tierra. Miraba el espejo retrovisor cada pocos segundos, esperando ver 2 puntos rojos siguiéndola en la oscuridad total. El morral con el colmillo y las fotos estaba en el asiento del copiloto, irradiando peligro. Ya no era una periodista buscando una nota de color, era la heredera de una guerra secreta, la portadora de un testamento que podía salvar a otros o condenarla a ella. El terror la hacía pisar el acelerador, huyendo de la estancia que se hundía en la oscuridad a sus espaldas. El crujido de la puerta del estudio no fue el de una cerradura forzada, fue el sonido de la madera partiéndose, de un marco entero arrancado de la pared. La silueta oscura llenó el umbral, bloqueando la poca luz de la luna. Era más alta de lo que recordaba, sus proporciones erráticas entre hombre y bestia. Gael no levantó la mirada. Pensó en la valentía de Furia al interceptar la carga. Pensó en la lealtad ciega de Fantasma. Esperaba, en ese último segundo, que sus perros lo perdonaran, que entendieran que su silencio no fue por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Su último pensamiento no fue de terror, sino de una realización helada que lo golpeó con más fuerza que la propia criatura. El círculo en el mapa, las mutilaciones que rodeaban la pureza. No era un perímetro de caza, era una despensa. La precisión quirúrgica, los órganos esparcidos. No era una burla ritual, era alimentación selectiva. El horror no era que el lobizón hubiera sobrevivido, el horror era que no estaba regresando solo. Había tenido 28 años para multiplicarse, estaba alimentando a sus crías. La anomalía se había convertido en una plaga. La narrativa de Gael termina en esa habitación oscura, su voz silenciada por fin, su cuerpo reclamado por la abominación que él mismo había ayudado a ocultar. Pero el silencio se ha roto. La advertencia está en movimiento, viajando con Lucía hacia un mundo desprevenido. La batalla ya no es por la memoria de 3 perros caídos en la pampa. Es por el futuro de una humanidad que no sabe que la temporada de caza acaba de comenzar. El legado de Gael no es una historia de terror, es un manual de supervivencia. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Comenta, la llanura no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.